Bueno, este video va a ser una comparación de los análisis de las tres obras: Tropicalia, Despliegue y Ensambles y Unfinished. Así como se ven en la pantalla, será el orden en el que se irán contando cada lámina. Primero Tropicalia a la izquierda, en el medio Despliegue y Ensamble segundo, y tercero Unfinished a la derecha. Comenzamos. Bueno, Tropicalia es una obra, una exposición que nace en el año 2004 en Brasil y es la exposición de la revolución, hablando arquitectónicamente como de lo que se expone. Está a cargo del estudio Andrade Moretti. El Pabellón de México es una expo de el equipo TUX, que fue creado para la Bienal de México, para la Bienal de Venecia en el 2016. Representan a México con despliegues y ensambles que lo que quieren mostrar es el lado social de la construcción. Unfinished es la exposición del Pabellón de España de la Bienal de Venecia de 2016. Fue propuesto y diseñado por los arquitectos Iñaki Carniceros y Carlos Quintans, y fueron los ganadores del León de Oro de esa exposición. La particularidad que tiene Tropicalia es que es una obra descontextualizada, es decir, se dio en distintas partes del mundo, pero los encargos llegaban hasta Brasil, es decir, se mandaban los planos de donde se iba a desarrollar a Brasil y dentro del estudio los arquitectos la diseñaban en base a este nuevo destino, es decir, que tiene la capacidad de readaptarse a distintas plantas. Para el Pabellón de México, si bien los diseñadores buscaban también esta versatilidad de adaptarse a cualquier espacio, como crítica personal, ¿no? Me parece que los módulos están como, se ven rigidizados por esta modulación que tiene en el lugar donde se lo implanta, que es el Arsenale, que siguen esta misma modulación de 240 entre estas columnas metálicas. Entonces, como si bien a lo largo se pueden ir agrandando o acortando esas distancias, la modulación del ancho se ve como relacionada, muy, muy fuerte relacionada con su entorno. Bueno, en Unfinished, si bien el sistema no es un sistema muy estricto y rígido, en este caso particular, cada propuesta de exposición se ve fuertemente vinculada a la morfología del recinto en el que se ubica. Es decir, en los recintos que se ve ahí en esa planta, en los laterales, por ejemplo, que son longitudinales, la exposición toma una característica longitudinal. En el central, que es cuadrado, la exposición son distintos bastidores, pero en su totalidad conforman un cuadrado. Y por ejemplo, en los puntos extremos de la parte superior, esos recintos son predominantemente verticales, predomina la tensión vertical. Entonces, la exposición, como se ve en la foto de abajo, también tiende a la verticalidad. Bien, decíamos que Tropicalia es como la exposición de la revolución. Arquitectónicamente hablando, se resuelve en contra de lo que es la arquitectura paulista en ese momento en Brasil, que culturalmente heredaba las tradiciones ibéricas, que eran arquitecturas pesadas, duras, y acá podemos ver que son estructuras livianas que se van readaptando a las evoluciones tecnológicas de los materiales. Es justamente lo que el estudio buscaba. Y en cuanto a lo que se exponía, también era una revolución, pero llevada en el ámbito de la música, el arte, el teatro, el cine, etc. Es decir, que se combinan esos dos factores. Para el caso del pabellón, lo que buscaban era representar a la mano artesana, es decir, contar la historia de la arquitectura, de la construcción, mostrarla desde los comienzos, o sea, desde la construcción, mostrar la mano de obra, quiénes son los que están detrás de esa construcción, contraponiéndose a lo que siempre se muestra, digamos, que es la arquitectura terminada, esa arquitectura impoluta,
querían mostrar como esa otra parte y irse por el lado de lo social, como contar la historia de las personas que construyen. Pero también tienen como una contraposición, porque si bien están queriendo hacer referencia, ellos cuentan como toda una historia de referencia, donde en El cielo raso muestran esta historia de como que si fueran que las clases sociales se unen en una sola línea, que todas son iguales, y en las mesas exponen como todo ese trabajo. La materialidad y la tecnología que deciden adoptar, también ese cuento que ellos hacen es como más para el lado de una clase social alta y como para un público definido que necesita saber y entender del tema como para poder entender esta exposición. Es como esa contraposición de lo que ellos en realidad querían lograr. Bueno, en la Bienal de Venecia del 2016 el tema de la Bienal era Reporting from the Front, que es una referencia a desde los campos de batalla, es decir, desde la guerra. Es como a libre interpretación, los arquitectos de Unfinished lo tomaron y lo bajaron en un contexto de la crisis del 2008, de la crisis inmobiliaria que sufrió España. Esta crisis desató un montón de crisis, justamente desencadenó que un montón de obras de arquitectura que se estaban llevando a cabo no pudiesen ser terminadas. Entonces estas arquitecturas inacabadas son la fuente del centro de esta exposición. Y como Unfinished plantea que el sistema expositivo vaya acorde con esta exposición, el mismo es un sistema de steel framing que, al igual que como se ve en esta foto, sincera y inacabada la estructura, que es una de las fotos expuestas en Unfinished, el sistema constructivo de steel framing se lo pone al desnudo, sincero y sin ser recubierto y terminado. Una de las particularidades por las que los autores eligieron el andamio es que o sea, que está catalogado a nivel internacional. Entonces, al desarrollarse en Brasil para cualquier parte del mundo, se aseguraban que los materiales pudiesen encontrarse y ensamblarse sin ningún problema, sea donde sea que se ubiquen. Es por esto que se elige una serie de materiales dentro de todo el catálogo para generar una modulación que les da cierta libertad en unir diferentes módulos justamente y así crear espacios y subespacios según lo que se quería exponer. Los del equipo de México, como bien decía antes, buscaban siempre esa unión con lo artesanal, entonces deciden elegir o adoptar este material que es la madera, que viene de lo natural, y también como hacen una construcción donde estas cajas se contienen dentro de sí mismas, o sea, son como una especie de baúl donde vos lo podés trasladar y son como autosuficientes, como una construcción pop-up. Pero tiene como de nuevo esa contradicción donde ellos buscan esa parte artesanal, pero utilizan una tecnología CNC, que es una impresión láser, que es costosa. Entonces, si bien este material es barato por alguna forma y de fácil acceso, otra vez estamos como en esa contradicción de esta tecnología que no está al alcance de todos, y es como esta contraposición de nuevo de lo social. Bueno, Unfinished toma una modulación bastante simple y tradicional, que es 60 de separación entre montantes verticales. Esto se da porque el sistema constructivo del steel framing está pensado para recibir placas generalmente de 1,20 o 2,40 de módulo. Entonces se suele tomar entre 40 y 60 de modulación de montantes. 60 es el módulo que modula justamente toda la exposición. Hablar de un poco de transporte y acopio en relación a Tropicalia es contradictorio según los autores, porque ellos la idearon justamente para que la que viaje de un país a otro sea solamente la idea y que la exposición se arme en el lugar de destino.
pero si hablamos dentro de la ciudad donde se va a construir, encontramos que sí, que el andamio es de fácil transporte y acopio. En el caso del pabellón, lo que ellos hicieron, el equipo Tux, fue como una construcción de folletos donde lo mandan a cualquier parte del mundo y donde siempre y cuando tengan esta impresora para hacer esta construcción, este corte CNC, vos lo podés imprimir y como en el folleto te indica cómo ir colocando cada pieza está numerada, nombrada, y vos lo podés armar fácilmente. El transporte se hace mediante camiones también y dentro de estas mismas cajas que son su propio contenedor. Pero a su vez también es como un poco engorrosa la parte de transportar esas cajas si querés ir a otro continente, por ejemplo. Entonces es como un poco contradictorio, pero sí se puede, digamos, transportar fácilmente. Bueno, al igual que Tropicalia, Unfinished es un sistema de construcción industrializado y tradicional. Esto lo vuelve muy accesible y rápido a la hora de construirlo. Y esto como desencadenante también en un bajo precio. Es bastante minimalista, entonces no necesita muchos más elementos que este sistema del steel framing que se puede conseguir en cualquier país. Por ende, si se quisiese transportar, no sería necesario transportar los materiales hacia los otros países o destinos. Y a nivel de precio, que era una relación también que hicimos entre los tres, era como de buscar, por ejemplo, en el caso del pabellón de México, que si bien el material de la madera como tal es algo barato, económico, esa tecnología CNC no es algo económico, es algo que sí o sí tenés que tener ese tipo de impresora, ese tipo de tecnología, y el material es barato, pero la tecnología lo encarece mucho. En el caso por ahí de Unfinished y Tropicalia, si bien comparten la materia prima, Tropicalia, el sistema de Tropicalia PeriApp permite que se alquilen las piezas, es decir, uno va con el listado y se pueden alquilar por el tiempo que dure la exposición y después son devueltas. Contrariamente a Unfinished, que las piezas deben ser compradas y pocas veces después tienen un reciclaje, una reutilización. Por ende, concluimos que Unfinished estaría en el segundo puesto, siendo Tropicalia la obra más barata en su construcción y despliegues la más cara. Bueno, esta ha sido la comparación entre las tres obras. Los invitamos a ver nuestras láminas. Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal. Gracias. Gracias.